Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro de los webinars que ofrecemos desde Fundesen Business Topics. Hoy tenemos el placer de contar con Fernando Beresaluce, que nos va a hablar de la dirección de arte en un proyecto publicitario. Fernando casi siempre tuvo clara su vocación por la parte estética de la comunicación, ver cómo una idea acaba transformándose en algo visual. Por ello, tras su paso por la Universidad de Alicante y varias agencias del sector, ahora ejerce como director de arte en Getting Better Creative Studio. Ha trabajado marcas como Actiu, Energy System, El Pozo, Crisia, Camp y otras muchas más. Y bueno, tenemos el placer de contar con Fernando hoy y voy a darle paso. Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Hola Vanessa, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Pues nada, Fernando, decirte que, bueno, y al público que nos esté escuchando, que las preguntas que quieran hacer las pueden formular a través del apartadito que tienen de preguntas y se efectuarán todas, o sea, se realizarán al final de tu exposición. Así es que yo no te quito más tiempo cuando tú quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues como ya me ha presentado Vanessa, no tengo mucho más que decir sobre eso. Eh, Hoy voy a intentar explicaros. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Perdón, ¿estáis ahí? Sí, sí, Fernando, Eh, cuando quieras. Vale, pues voy a intentar dividir esta presentación en tres partes, digamos. La primera me gustaría explicaros el entorno en el que trabaja un director de arte, que es la agencia de publicidad, un poco los diferentes departamentos y cómo se combinan entre ellos. Después pasaríamos a hacer un matiz, una distinción entre unas figuras que se confunden muchas veces, y que es el director de arte y el diseñador. Lo veremos, tienen muchos parecidos, pero para mí tienen matices siempre diferentes, como digo. Y luego ya pasaremos a estas diferentes fases en las que he dividido el trabajo en un proyecto publicitario. Ya os digo, son cinco fases un poco subjetivas, porque las he hecho desde mi experiencia, no es nada que se va a cátedra, pero y luego también las he intentado adaptar un poco al tiempo del que disponemos hoy, ¿no? Para empezar, me gustaría quitarle un poco de pomposidad a este término es un poco pomposo, que es el director de arte, ¿no? Yo siempre digo que la mayoría de veces ni dirigimos y sobre todo no hacemos arte, ¿no? Es una cuestión de jerga profesional, ¿no? Muchas veces decimos, las agencias nos gusta hablar con unos términos un poco grandilocuentes, ¿no? Pásame la creatividad para este cliente. A lo mejor estamos hablando de un flyer, o pásame, ¿has visto la última peli de la Navidad? Y es un spot, ¿no? Eso es parte de esta jerga un poquito pomposa que tenemos en este sector. Y nada. Ahora quería hablaros del contexto en el que se desarrolla este trabajo, que es la agencia de publicidad, con sus departamentos. Los he dividido en estos cinco, podrían ser más o menos, depende mucho de la infraestructura de cada empresa o del personal y del momento en el que esté, pero a grandes rasgos yo creo que estas son las áreas de trabajo en las que se divide el trabajo en una agencia de publicidad. En primer lugar, puesto el departamento de cuentas. Son las personas encargadas, son muy importantes porque son las personas encargadas, son el nexo de unión de la agencia con el cliente, ¿no? Son las encargadas de ver sus necesidades, de incluso leerlas antes de tiempo, de gestionar calendario con ellos, gestionar las entregas. Ya os digo, son una parte muy importante porque son el que hace el sentir del cliente hacia con el equipo, ¿no? Y saber enfocar, saber transmitir al equipo qué es lo que el cliente necesita en ese momento. Luego podríamos encontrar un departamento de planificación o la figura del planner o el planificador, que cada vez está más extendido en las agencias, que es la persona que suele tener una visión más estratégica de las campañas o de los trabajos, ¿no? Eh, Eso es la persona que se encarga digamos, de lanzar una línea maestra de comunicación de un producto, de una marca y asegurarse que se cumple en el tiempo, ¿no? Y saber tiene una labor de apoyo muy importante también para con el equipo creativo a la hora de ayudarles con conceptos o con puntos fuertes del producto, con ayudarles un poco en el enfoque de ese trabajo.
aquí encontraríamos después al equipo creativo, lo he puesto en negrito porque es donde aquí desarrolla su trabajo el director de arte, que luego ya veremos, os lo explicaré en esas 5 fases. Después también podríamos encontrar un departamento de producción. Al final, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo el trabajo que hemos hecho previo tiene que traducirse en algo tangible, ¿no? Esta persona es la encargada de que eso se lleve a cabo con la mayor eficacia posible. Es la persona que conoce a todas las imprentas, conoce a las productoras de vídeo, tiene los contactos en las locutoras de radio, sabe quién va a hacer mejor según qué trabajos, según qué tiempos, según qué presupuestos, sobre todo, ¿no? Y es un apoyo muy importante. Muchas veces pensamos ideas que luego hay que llevarlas a tierra, ¿no? Luego hay que producirlas y siempre, la mayoría de veces, con un tiempo limitado y con un presupuesto al que hay que ajustarse. Por último, he puesto el departamento de medios. No todas las agencias, según su tamaño, lo tienen, pero también me parece que hace una labor muy importante a la hora de canalizar ese mensaje en los distintos medios en los que disponemos, ¿no? Ellos saben si vamos a un público, queremos ir a un público, vamos a ir al online porque creemos que nuestro público está ahí, cuánto necesitamos gastarnos para llegar a ellos. Son los encargados un poco de hacer esa distribución. ¿Hay alguna otra área de trabajo más que se me ocurre ahora mismo que no he colocado, como sería el departamento de tráfico, que se encargaría, su labor sería la de dividir un poquito, ver qué flujos de trabajo hay, prever qué va a venir, qué es lo siguiente, dividir a los equipos en función de ese volumen de trabajo que vaya a entrar. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hacer un poco... perdón, aquí quería hablaros dentro del equipo creativo. Tradicionalmente en las agencias se trabaja con lo que se llama una dupla creativa, que la componen un director de arte y un redactor. El director de arte estaría más enfocado a realizar ese trabajo más visual, mientras que el redactor sería el encargado de generar los textos o los titulares o los recursos textuales de ese trabajo. Vale, vamos a ir directamente ya a la primera definición que he hecho del trabajo de un director de arte, que es el encargado de la concepción visual y gráfica de un mensaje. En este caso publicitario, porque estamos hablando de mensajes de una agencia de publicidad y de mensajes comerciales. Esta es para mí la definición más básica y más directa de ese trabajo. Entonces, digamos, ¿en qué se diferencia de un diseñador? Pues para mí el punto que diferencia a estos dos trabajos es que los dos están presentes en diferentes partes del proceso. Aquí abajo vemos ya las 5 áreas de trabajo en las que he dividido cualquier proyecto publicitario, y yo creo que el director de arte, bajo mi punto de vista, ya os digo, yo no intento sentar cátedras, un poco bajo mi experiencia, el director de arte está en las 5, mientras que el diseñador entra en una segunda fase más de ejecución, digamos, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que el director de arte tiene unos conocimientos o unas facilidades, unas actitudes que van más allá de lo que requiere técnicamente saber realizar un diseño, ¿no? Y esto otra vez porque, y aquí añado un matiz a mi definición primera que había hecho del director de arte, y es que el director de arte es un publicista encargado de la concepción visual y gráfica de un mensaje publicitario. Es decir, antes que otra cosa, el director de arte es un publicista, tiene una visión más global, más estratégica de la comunicación. No requiere tanto de elementos técnicos, sino que tiene una concepción un poco más amplia. Otra cosa que hace muy patente la diferencia entre estas dos labores es que un director de arte no puede limitar su imaginario a cosas que domine, solo que domine él. En momentos diferentes a la hora de trabajar nos vamos a encontrar que requeriremos hacer fotografía, requeriremos grabar un vídeo, requeriremos una ilustración. Obviamente el director de arte no va a saber no va a coger la cámara de vídeo y irse a grabar. Y no puede limitar lo que le propone al cliente a cosas que él sepa hacer, porque entonces va a estar muy limitado. En este caso, está claro que cuanto más conocimiento tenga de esas técnicas,
mejorará su labor, pero tiene que tener ese conocimiento, por ejemplo, si requiere una ilustración, para saber transmitir al ilustrador qué es lo que quiere, qué resultado busca y qué es lo que necesita en ese momento. Es lo mismo que cuando requieres un fotógrafo. Aquí se hace muy patente, por ejemplo, el ejemplo de fotógrafo. Tú, a lo mejor un director de arte sabe las técnicas, sabe un poco las modas, las tendencias que existen en fotografía, conoce, sabe expresar, pero lo tiene que saber para saber expresarle al fotógrafo que espera. Quiero una luz así, quiero un plano de este tipo, necesito esto, necesito lo otro para expresar lo que yo creo que es la idea. Y con el diseñador pasa absolutamente lo mismo. Tú tienes que saber transmitirle al diseñador qué es lo que la idea necesita, ¿no? Para transmitirse de la mejor manera. Dicho esto, vamos a empezar a ver ya estas 5 fases en las que he desarrollado el trabajo de un proyecto publicitario. En primer lugar, encontraríamos la estrategia. Si no tenemos claro a dónde queremos disparar, por hablar en un término un poco publicitario, un poco agresivo, igual, va a ser muy difícil que demos en el blanco, ¿no? Seguramente dispararemos, es como disparar con los ojos cerrados, ¿no? Igual le das que seguramente hay más probabilidades de que acabes por darle a cualquier otra cosa que a donde tú querías. Es como si tú fallas en el diagnóstico de una situación, el tratamiento que le vas a dar a esa situación igual está bien, pero no va a curar lo que tú quieras que cure, ¿no? En este sentido me parece que empezar por esta fase y tenerla muy clara es muy importante. Aquí me gustaría hablaros del briefing de la herramienta, con lo que se conoce como briefing, y que suele ser un documento que resume las claves y define el trabajo que hay que ejecutar, ¿no? Yo cuando salí de la universidad pensaba que esto del briefing iba a ser un documento que el cliente siempre iba a darte al principio de un trabajo. Con la experiencia me he dado cuenta de que hay mucha labor interna en la redacción de ese briefing. A lo mejor el cliente tiene claro lo que quiere, pero tú tienes que ser capaz de leerlo entre líneas muchas veces y saber plasmarlo. Y digo que es importante saber plasmarlo incluso en un documento interno que sirva para que todos los implicados posteriormente en el proceso de trabajo tengan esas líneas maestras y sepan a dónde queremos llegar, ¿no? Aquí os quería poner un ejemplo, porque a mí me parece importante tener claro, como os decía, a dónde queremos llegar, bien sea una pieza muy concreta y muy pequeña, no en el sentido pequeño de poco importante, sino una pieza muy concreta, a incluso una campaña con un despliegue de medios más grande. En todos esos ámbitos tenemos que tener clara la estrategia. Aquí os pongo este ejemplo, que es un packaging. Hace un tiempo empezamos a trabajar con esta marca que se llama Mediterránea, que vende agua de mar para la cocina. Cuando empezamos a trabajar con ellos, detectamos que ellos mismos detectaban que no acababan de expresar del todo a su público qué es sus beneficios, ¿no? y qué era lo que estaban haciendo. Tuvimos varias reuniones con su departamento de desarrollo de producto, con el departamento de calidad, incluso con cocineros que trabajan con ellos, y nos dimos cuenta que lo que ocurría era que el agua de mar era un producto tan nuevo que la gente no sabía cómo afrontarlo, ¿no? Cómo usarlo, incluso lo veías en el supermercado, que al final este era su packaging, es la manera última en la que tú te muestras a tu público, a tu consumidor, y no transmitía lo que querían transmitir. Decidimos ir a un paso previo, que era hacer una labor de didáctica para con el consumidor, ¿no? Es decir, mostrar las bondades era un producto tan nuevo que no había un símil al que pegarse ni siquiera, o no había una manera previa de consumirlo. Entonces, llegamos a esto. Con este packaging nosotros lo que queríamos buscar, siempre lo decíamos internamente, era decir,
Si tú, imagínate que este pattern tendría que funcionar incluso en polaco, ¿no? Si tú te vas a Polonia y ves este pack en el lineal del supermercado y no sabes lo que pone porque está en polaco, tienes que saber 3 cosas. ¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Y para qué sirve? ¿No? Dimos ese salto de esperar a bombardear con argumentos, primero para decir, estamos aquí, vendemos agua de mar y se usa para cocinar. No estamos vendiendo agua de mar para otras cosas, se usa para cocinar. Esto es un ejemplo un poco más en detalle de lo que os estoy hablando. Vale, una vez tenemos clara la estrategia de dónde queremos apuntar, tenemos claro el diagnóstico, ahora es cómo queremos llevar a cabo ese trabajo, ¿no? La definición podría ser la expresión creativa de ese trabajo previo, ¿no? Cómo vamos a resolver creativamente ese problema de comunicación con el que nos hemos encontrado. A mí, normalmente me gusta que llegados a este punto, ese posicionamiento, esa conceptualización se resuma casi en una frase potente, en una frase directa que resuma el sentido de la campaña. Y en la que sea tangible, como podéis leer, el beneficio o promesa que nosotros estamos ofreciendo. Aquí os voy a poner un ejemplo muy claro para que veáis un poco cómo fue el desarrollo. Os explico, os pongo un precedente, es un poco, Energy System sacó al mercado hace un tiempo el Energy Phone Pro HD. Tras esa fase de análisis y de estrategia que hemos hablado antes, y tras analizar el teléfono, vimos que en comparación con los demás en el mercado en ese momento, lo que le destacaba era su cámara frontal, la cámara frontal del teléfono, porque tenía flash, que en ese momento no había muchos, tenía una serie de modos de modo belleza, se llamaba, y de efectos, y sobre todo tenía un ángulo de apertura mayor que los que existían en el mercado en ese momento. ¿Qué quería decir? Que cuando tú haces todos sabéis, cuando os hacéis una foto frontal con la cámara frontal del móvil, el ángulo es muy pequeñito, ¿no? Entran muy pocas cosas en la foto. Os ponéis 3 en la foto y acaba saliendo 1,5, ¿no? Así que decidimos centrarnos en esa ventaja del producto. Y decidimos llevarlo al frente también porque era el momento de auge de los selfies. Así que al final llegamos a esta sentencia, ¿no? Si tienes un pedazo de amigo, no te conformes con un pedazo de él. Yéndonos a ese momento que os comentaba selfie en el que se apelotona todo el mundo y al final acaba saliendo la mitad, ¿no? Y ese ángulo de apertura hacía que entrara más gente. ¿Esto cómo se desarrolló después? Pues esta fue un poco el desarrollo gráfico. Y esto contiene un vídeo, tampoco os quiero aburrir, si queréis ver el vídeo lo podéis ver en nuestra web. De hecho, os quería comentar también que todos los trabajos que estoy enseñando son trabajos que hemos desarrollado en los que yo he estado implicado, no por un afán de enseñar lo que hago, ni mucho menos, sino porque creo que al final desde la experiencia es como mejor se habla de cualquier cosa. Entonces, como os digo, tenía un desarrollo, porque otra cosa que me parece importante en esta fase es que la idea que tú tienes, cómo tú concibes o cómo tú verbalizas esa idea, tiene que tener un desarrollo más allá de una pieza concreto, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que tiene que poder hablar en diferentes medios, en diferentes momentos, y adaptarse a diferentes situaciones. Esto era una pieza de gráfica y luego había un spot en el que un chico hablaba con su amigo y tal, y luego había un desarrollo de un marketing directo para bloggers y se hizo lo que veis aquí, que es el primer álbum para selfies en el que había un desarrollo de la idea. Esa idea tiene que tener capacidad de amoldarse a diferentes situaciones y sobre todo tener un desarrollo en el tiempo y que no se agote muy rápido. Ahora me gustaría pasar al tercer punto, que muchas veces no se habla de él, pero que a mí me parece súper importante, que es la presentación. La presentación que nosotros hacemos como agencia al cliente, que es el que nos ha pedido ese trabajo. Muchas veces olvidamos que
que eso, que estamos trabajando para un tercero. Y este momento es lo que va a marcar la diferencia en que el proyecto siga adelante o se haya acabado. Y aquí yo, ya digo, por mi experiencia he detectado dos errores. El primero es que solemos, nosotros llevamos trabajando en esta idea semanas o días o lo que sea, lo tenemos muy interiorizado y luego llegamos de nuevo a un cliente que no sabe nada y no sabemos y creemos que él lo tiene tan interiorizado como nosotros, ¿no? En absoluto. Él tiene su dinámica de trabajo, llegamos ahí nosotros, le contamos nuestras cosas y queremos que lo entienda todo a la primera y que lo... Para eso, pues para eso hay que ser muy claros, muy directos y tener una presentación que no deje cosas a la imaginación casi, ¿no? Porque el segundo error que os comentaba es que nosotros, por nuestro trabajo, estamos muy acostumbrados y estamos muy entrenados a ver cuando una idea tiene un desarrollo, cuando creemos que una idea es potente. Pero todo el mundo no tiene ese entreno, ¿no? Mental de decir, bueno, yo creo que esto puede funcionar a lo largo del tiempo, o esto no le veo recorrido, o esto puede funcionar súper bien, pero hay que saber transmitirlo. Para eso, no hay que desestimar tiempo en mucho boceto, mucha simulación. Si vamos con vídeo, pues hacer un story, un animatic, es decir, dar la idea lo más cerrada posible a ese cliente para que él la interiorice y la sepa ver también, ¿no? Como nosotros. Aquí os quería poner un ejemplo muy claro, y es que lo que os he enseñado antes, que es la gráfica que está a la izquierda, fue lo que se le presentó al cliente. Y la gráfica de la derecha fue lo que acabó saliendo en los medios. Con eso, ¿qué os quiero decir? Os quiero decir que muchas veces, si hacemos una presentación como tiene que ser, la mitad del trabajo está recorrido, ¿no? Ese trabajo de cómo va a ser la pieza, qué tono va a tener, cómo van a ser los mensajes, cómo va a funcionar, dónde va a estar el producto. Tenemos mucho adelantado para luego el desarrollo tenerlo muy claro. Incluso para luego compartirlo con el resto de profesionales que van a intervenir en el proyecto, van a tener muy clara la línea maestra de lo que queremos conseguir, ¿no? Y ahora venimos a la parte un poco más no importante, pero a la parte en la que de verdad ejecutas todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿no? Aquí es donde empiezan a verse de verdad las diferencias entre la labor de ese equipo creativo que componen, como os decía, el director de arte y el redactor. Que el director de arte empezará un poco ya a perfilar y a desarrollar el camino visual, mientras que el redactor empezará a perfilar esos mensajes y esos argumentos más textuales. También os quería decir que al final, antes, en ese proceso de conceptualización, no quiere decir que el redactor no pueda pensar en una gráfica o visualmente, y el director de arte no pueda escribir un texto que funcione perfectamente. Al final no es una labor tan estancada, ¿no? Incluso a lo largo de la agencia, de todas las personas que componen la agencia, no es algo tan, eso como decía, tan estanco, ¿no? Para bien o para mal, dentro de ese caos que forman las agencias, yo creo que para bien, al final pues un diseñador puede acabar diciendo una idea y no va a decir, no, pero es que esto es una cuestión de responsabilidades, ¿no? Un ejecutivo de cuentas puede hacer una aportación a nivel de idea que puede ser una bomba y hay que saber verlo y hay que saber valorarlo, pero como os digo, es una cuestión de responsabilidades. Esta diapositiva es la que me parece un poco clave a la hora de explicar esa labor del director de arte, porque es el que tiene que coordinar a los diferentes profesionales que van a intervenir en el proyecto. Como os decía, a partir de ese momento, cuando ya nos hemos sentado, hemos hecho la estrategia, hemos sacado un concepto, ahora es que cuando hay que bajar la tierra y cuando vas a necesitar de más personas para poder llevar al frente ese proyecto. Vas a necesitar fotógrafos, vas a necesitar ilustradores, o vas a necesitar diseñadores, vas a necesitar un programador que haga la web, vas a necesitar alguien que te grabe un vídeo. Y tú vas a tener que ser capaz de transmitir a todos ellos qué es lo que quieres y qué es lo que necesitas, en qué tiempos y con qué presupuesto, ¿no?
Y aquí es fundamental mantener la coherencia. ¿Qué quiero decir? Es muy fácil que en esta nueva fase en la que intervienen muchas personas acabe por perder coherencia el mensaje que tú querías dejar claro en un principio, ¿no? Tienes que saber transmitírselo a ellos y saber cuándo una aportación es una aportación o está difuminando esa idea que tú tenías en la cabeza. Y aquí es muy importante también, como podéis ver, para mí la gestión de los diferentes talentos que empiezan a formar parte. Obviamente tú no puedes ser tampoco un tirano de tu idea, ¿no? Y de cómo tú tienes concebida la campaña o el trabajo o el proyecto en tu cabeza. Porque a partir de ahora vas a trabajar con más gente que seguramente aportará cosas que son muy valiosas y hay que saber verlas y valorarlas y juzgar cuando están sumando o cuando están quitándole coherencia, como os decía anteriormente, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy claro. Esta campaña la lanzamos hace poquito. Pertenece también a esa empresa que os comentaba que vende agua de mar. Tienen, además del agua de mar, tienen una cerveza que está hecha con agua de mar, se llama el Boquerón. Y no os quiero aburrir con cómo llegamos a esto tampoco, pero al final la pieza era una web en la que resumía un poquito el sentido de esta campaña, ¿no? El concepto era que la gente que ve el Boquerón es gente salada. Este hombre que veis aquí a la derecha, cuando tú brindabas, arrastrabas y brindabas, empezaba a bailar y apareció una frase que decía algo así como soy el que siempre se apunta al pádel, aunque sé que solo me han invitado porque falló alguien, ¿no? Estaban presentando ese tipo de gente fresquita, gente que no le da miedo probar cosas nuevas, que era un poco el freno que teníamos con esta cerveza. Y este para mí es un poco el compendio de la labor de muchos profesionales alrededor de un trabajo, ¿no? Aquí intervino una productora de vídeo que grabó este personaje y a varios más haciendo esos bailes, intervino el fotógrafo del producto que le hacía las fotos al producto, intervinieron los diseñadores a la hora pues de imaginar este ambiente y logotipar lo que era el claim de la gente salada, intervino el programador, el maquetador web, y tú tienes que saber cómo, estando en la cabeza de ese proyecto, digamos, tienes que saber gestionar los talentos de esas personas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre la idea de esta cervecita que veis pequeña, que pone arrastrar para brindar, la movías y al chocar con la otra era cuando empezaba a bailar el tío. Eso fue una idea del programador, del maquetador web, y a nosotros nos lo había ocurrido y mejoró mucho para mí la página web, ¿no? Y así como muchas otras cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, la productora de vídeo nos hizo muchas indicaciones sobre los personajes, sobre el casting. Luego he querido incluir un quinto punto, que es producción, en realidad se parece un poco a lo que hemos hablado antes, pero he querido hacerle un apartado especial a esas producciones que son tangibles, digamos, ¿no? Un poco de las más clásicas, decisiones de producción sobre todo de imprenta, ese tipo de cosas que hay que gestionar también, ¿no? Junto con la labor de ese departamento de producción que decíamos. Para mí aquí esto es una cuestión de gestión de riesgo. Tú ya has hecho, digamos, tu trabajo, ahora está en manos de terceros a los que no controlas, digamos, ¿no? Pues estás en manos de una imprenta, pongamos el ejemplo. Y aquí hay que tomar primero una serie de decisiones, porque las decisiones de producción para mí comunican mucho. Si tú a la hora de elegir un papel o una técnica de impresión, las eliges porque de alguna manera comunican también, tiene que decir algo. Y aquí, como os decía, es importante cuando tú ya estás en manos de otro la gestión de riesgos. Saber leer qué cosas son delicadas a lo largo de esa producción y saber afrontarlas y saber predecirlas, ¿no? Aquí he dividido esta gestión de riesgos en tres. El primero de ellos sería obviamente el calendario. Hay que ceñirse a unos tiempos que normalmente en publicidad siempre son cortos y hay que tenerlo en cuenta porque luego incluso preverlo, saber hablar con la imprenta, saber que va a entrar un trabajo, cuánto va a durar ese trabajo, es muy complicado,
en qué época lo envían. Ahora en Navidad no se puede pedir nada a las imprentas porque ya están fuera, están hasta arriba, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, obviamente, el freno del presupuesto. ¿Qué os voy a decir de esto? Pues tienes que ceñirte a algo y tienes que saber qué cosas y qué cosas no puedes pedirles, ¿no? Según qué acabados o qué... Y por último, lo que son las producciones delicadas. Hay que saber ver, y esto te lo da la experiencia sobre todo, saber qué riesgos hay a la hora de producir algo por una cuestión de técnica, simplemente. Aquí lo vamos a ver claramente con este ejemplo que os quiero poner. Hace unos años hicimos para Activo esta campaña que consistía en un envío y el envío giraba alrededor de este objeto que era una peonza. No os voy a hacer todas las 4 partes anteriores que componen este trabajo, pero sí que os quiero puntualizar que Activo es una fábrica de muebles, de mobiliario para oficinas sobre todo, y ellos querían transmitir que a lo largo del tiempo siempre han estado modernizándose y adaptándose a según qué tiempos, ¿no? Así que nos gustó llegar a este objeto muy concreto, que era una peonza, buscando el símil de que la peonza cuando deja de moverse se cae, ¿no? Era un poco el eje de la idea. Y aquí, pues, producción número delicada, de número 1 de lo delicado, obviamente la peonza. Había que hacernos, si no recuerdo mal, eran como 2000 unidades, y esta peonza pues la hacía un señor a mano, que hubo que buscarlo, hubo que convencerle que hiciera 2000 peonzas en no sé qué tiempo, que era muy poquito, había que pintarlas, no sé si se ve bien por debajo, pero estaban marcadas con el logo de Activo. Esto, es decir, esta parte era lo que os digo, un compendio de presupuesto, producción delicada y calendario. Esta peonza iba en lo que se ve detrás, que es un cubilete, que a la vez hacía luego de portalápices en las mesas, ¿no? Para que la gente se la quedara. Y a su vez esto iba todo en una caja, ¿no? Lo que os decía, ¿no? Las decisiones de producción comunican. Es decir, queremos una caja más craft con un cartón más que se pueda tocar porque queremos expresar cierto tipo de cosas. Queremos una caja forrada y barnizada en brillante o le queremos transmitir otro tipo de cosas. Pues ya os digo, eso primero comunica y luego hay que saber gestionarlo, llevarlo a cabo y que por el proceso no pierda la esencia de lo que nosotros queríamos que fuera, ¿no? Ya os digo, aquí también, pues dentro iban otro tipo de cosas y tal. O sea, hay que saber ver y sobre todo saber quién puede hacer esto mejor según el dinero que tienes, según el tiempo que tienes y saber un poco hacer ahí el malabarismo. Y nada, para mí, en realidad, hasta aquí podría llegar estas 5 fases en las que yo he dividido el proyecto y nada, espero que os haya ayudado todo lo que os he dicho. No sé si Vanessa estás ya por ahí. Sí, claro que sí. No me he perdido nada. Fer, aquí estoy, escuchándote. Pues nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión. Espero que os haya ayudado para entender un poquito en qué consiste esta labor. Sí, mira, Fer, alguna preguntilla hay. A ver, primero, bueno, muchos comentarios de gracias por tu webinar, nos ha gustado mucho. Y luego tengo yo una que te voy a hacer, que es la siguiente. ¿Cuál es el camino para trabajar en una agencia de publicidad? Bueno, pregunta importante. Yo creo que primero tienes que tener un poco claro en qué área de trabajo te gustaría estar, ¿no? Yo concretamente en esta, que es el de la dirección de arte, mi recomendación es hacer mucho portfolio. Yo sé que cuando se empieza no tienes oportunidad de hacer un portfolio, pero expresa tu manera de trabajar y de afrontar y de proponer ideas, aunque sea con un portfolio falso, digamos. O sea, falso. Dejadme explicar esto. Muchas veces en publicidad, a la hora de cuando tú acabas de salir de la universidad y todavía no has tenido experiencia laboral, puedes hacer una serie de ejercicios, venderlos así como ejercicios, no puedes ir a hacer una entrevista diciendo que sus trabajos son reales, pero una serie de ejercicios con marcas o con conceptos para tú expresar lo que sabes hacer.
yo creo que si en vuestro campo es la dirección de arte, esa es la manera, para mí, os digo, bajo mi experiencia, más fácil de llegar. Luego también lo que ocurre en este caso, y por eso, como os decía antes, se confunden mucho esas dos labores de dirección de arte o de diseño, tú para expresar esas ideas, obviamente vas a necesitar empezar diseñando cosas, ¿no? Y vas a empezar a tener un conocimiento técnico porque si no, no puedes expresarlo, no tienes un equipo detrás con el que hacer esas ideas y por eso muchas veces se confunde esa labor. Pero como os digo, mi recomendación es un poco esa, ¿no? Hacer mucha carpeta y ¿no? Luego ya es tocar puertas y yo creo que las agencias se aprecia cuando llega un portfolio de se sabe ver ese talento. Genial. Sigo, Fer, que aquí hay más preguntillas. Bueno, Ana Vale. te da la enhorabuena y nos pregunta. Dice, he echado en falta el apartado comercial o de captación del cliente. ¿Dónde lo situarías en el esquema que nos has dado? Gracias. Buena pregunta. Buena pregunta. Pues requiere un departamento casi propio al final, ¿no? Yo lo que me ocurre es que bajo mi experiencia tampoco hemos tenido una labor a la escala en la que yo he trabajado de búsqueda de clientes, ¿no? Siempre por una cosa o por otra, al final es una labor que casi que recae sobre gerencia o sobre anteriormente caía mucho sobre el departamento de cuentas, que yo creo que es una cosa que se confunde siempre también. Se confunde a la gestión de cuentas con la gestión comercial. Pero eso no tiene... Para mí, en una agencia, si tú enseñas bien tu trabajo de una manera atractiva a los demás y te das a conocer, esa labor, pues no queda otra que una labor comercial más clásica o por lo menos estar presente ahí tú en la lista corta, ¿no? De clientes, estar de alguna manera presente. Bien, seguimos. La gente se va animando. A ver, dice, al final un proyecto de creatividad es la suma de mucho. ¿Qué rol, según tu opinión, tiene el copy? Para mí el copy, yo es una figura que me gusta mucho de las agencias, porque creo que por lo menos, a lo mejor es porque yo tengo lo que decía antes, unas aptitudes un poco más hacia lo visual, ¿no? Yo cuando pienso en algo siempre me lo imagino, igual es una cuestión de formación profesional, ¿no? Pero me lo imagino siempre en una imagen. Y hacer el salto hacia verbalizar algo me parece un ejercicio súper bonito y súper difícil. Eh, y la labor del copy no es más que esa. Muchas veces incluso el copy para mí es el que abre el camino a la hora de lanzar una idea, ¿no? Tú, hasta que no tienes una frase que te resuma lo que habéis estado hablando durante días, es difícil ponerse en marcha porque no hay una concepción real de lo que estamos hablando, ¿no? Muchas veces también el copy, también os digo todo esto, hablo de mi experiencia, el copy, al ser una persona o tener una labor, no voy a decir más reducida, o sí, ¿no? Muchas veces con los copies nos gastamos esta broma de que ellos tienen poquito trabajo, ¿no? Ellos hacen la frase y luego nosotros tenemos que estar ahí de horas y horas trabajando, ¿no? Que es una broma, pero bueno. Esto lo digo porque muchas veces el copy es el que más tiempo tiene a la hora de desarrollar la idea. Por eso muchas veces históricamente se ha confundido que el copy es el que lanza la idea y el director de arte es el que la grafica, ¿no? Digamos. Pero para mí, en un principio no tiene por qué ser así. No es así, en realidad. Bien, Esa es un Fernando. poco la... Vale, gracias. Mira, siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto tiempo pasa entre que entras como becario a una agencia de publicidad y empiezas a cobrar un sueldo? Buena pregunta. ¿Verdad? Todo sí, muy buena pregunta. Además es un sector que no sé por qué yo creo que se abusa demasiado de eso. Me parece un poco feo, la verdad. Yo bajo mi experiencia, pues empecé cobrando poquito, pero cobrando también igual era otra época, cobrando poquito y al final, pues con el paso del tiempo he ido aumentando eso, ¿no? Pero es cierto que hoy en día se abusa demasiado y a mí no me gusta. No hay un tiempo predeterminado tampoco. Yo creo que si tú te haces valer, pues obviamente tendrá más posibilidades, pero es delicado, la verdad. Bien, a ver. Ah, mira, y por último,
Dice, yo os sigo muy de cerca y sinceramente vuestras piezas me parecen espectaculares. ¿Este nivel se debe a un método o al talento de vuestro equipo? Esta también es buena, ¿eh? ¿Te debe un qué? Perdón, no te he escuchado bien. ¿Se debe a un método, que tengáis un método, o al talento de vuestro equipo? Iba a decir que no tenemos un método, pero entonces la alternativa es el talento y tampoco quiero ir por ahí. No, en realidad no tenemos un método concreto. Es cierto que somos llevamos muy bien, no nos importa pasar mucho tiempo juntos dándole vueltas a las cosas, de hecho lo disfrutamos y tampoco es que tengamos un método. O sea, que es inspiración. Tampoco es una cuestión de inspiración. A veces parece que estamos todo el día tomando cervezas y haciendo ideas, pero al final es el resultado de un buen análisis, sobre todo, de la situación, como os decía antes, y obviamente de una manera resolutiva de lanzar esa idea, ¿no? No sé, os digo, supongo que no sabría deciros muy bien a qué se debe. Pero muchas gracias por la pregunta. Nada, Fernando, mucho trabajo, supongo. También, sí. Y bueno, pues ya estamos terminando, Fernando. Nada, agradecerte tu tiempo, tus conocimientos. A mí me ha encantado. Decir a los que nos han escuchado y nos están escuchando que se ha grabado y que aquel que no lo haya podido ver entero, pues se va a colgar en nuestra página web de Fundesen Business Topics, como saben. A los que animo a que vayan a visitarla, a ver los nuevos contenidos y los siguientes webinars que tenemos. Y Fernando, muchas gracias por tu tiempo. ¿Quieres decir algo para despedirte? No, nada, muchas gracias a vosotros por haber pensado en mí para esto y muchas gracias a la gente que está conectada hoy. Estupendo, Fernando, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Y Vanessa, muchas gracias. Un saludo a todos y hasta el próximo webinar.